Estimados estudiantes, bienvenidos a este nuevo audio sobre la filosofía de Karl Marx, en nuestro curso autor Marx. Vamos a terminar la lección número uno sobre la tesis doctoral. Ya habíamos conversado varias cosas, hablamos sobre el término de la diferencia, sobre esta provocación, esta confesión abierta de la forma de izquierda del joven hegeliano de izquierda que era Marx, perdón. Marx confiesa su idealismo en este término de diferencia, aludiendo precisamente a su, en este momento, mayor influencia, mayor exponente de Marx, que sería Hegel, tal cual con su primera obra publicada, Hegel, sobre la diferencia entre los sistemas de filosofía del idealismo de Schelling y el idealismo de Fichte, que eran diferentes. Lo mismo pasa con eh, Demócrito y Epicuro para Marx. En tanto, hay una presunta identidad entre la filosofía de Demócrito y la filosofía de Epicuro. Entonces, la primera cosa es subrayar el carácter idealista que este joven Marx exponía en esta primera tesis doctoral, en este primer trabajo académico que presenta Marx. Abandona el idealismo kantiano y de Fichte que aprende en la escuela de Derecho. Evidentemente, esta universidad que le enseña Derecho, el derecho que se enseña es justamente el de estos dos idealistas, y transita hacia la filosofía, los fundamentos de la filosofía del derecho de Hegel, ya por las razones antes dadas, ¿no? Que vimos en clase, la sistematización y la totalidad que presenta la filosofía del derecho, el contexto, la historia inmanente que hay entre forma y contenido, la conexión que hay inmanente entre forma y contenido, que obliga no solo a darle contexto al derecho, sino a darle un carácter, la sustancialidad que tiene la historia para comprender el derecho como una forma de concreción de la libertad. Y finalmente, esta última eh, determinación que tiene la filosofía del derecho hegeliano, que es que no basta con pensar la libertad, sino comprometerse a su realización efectiva, a su realización práctica, que no es un ideal la libertad, sino una forma activa de crear y de potenciar la libertad. Entonces la libertad no es un mero noumeno, un noumeno para pensar, sino una práctica, una praxis para ejecutar. Y por lo tanto no es más que la conquista de la libertad en sus diferentes dimensiones. Entonces Hegel, este derecho hegeliano hace precisamente que Marx se acerque a ese derecho y por lo tanto esté influenciado por Hegel. Conversábamos sobre la izquierda y la derecha hegeliana, los herederos de Hegel, el post-hegelianismo, los libros con que se quedan, las áreas con que se quedan del sistema hegeliano. Efectivamente, la derecha se queda con con el derecho hegeliano, con los escritos sobre derecho, y la izquierda se aboga a esta crítica a la teología, a la crítica a la religión, a abolir todo tipo de religión y hacer al hombre lo más racional posible, y las lecciones de historia universal, ¿no? Efectivamente, cuando alguien cita a Hegel y habla sobre derecho, pues bueno, en aquella época evidentemente está hablando, efectivamente es un personaje que está acomodado en el sistema, en el Estado prusiano, y un revolucionario que hablara de abolir la religión, como Hegel hará, como el mismo Marx hará en los próximos escritos, sobre todo en la introducción a la filosofía del derecho de Hegel, a la crítica del Estado de Hegel, al famoso escrito también sobre la religión, ¿no? Sobre ir más allá de la religión, que otra vez esta confesión que se hace sistemática de un Marx idealista en esta primera época juvenil. Y efectivamente aparece esta tesis, como conversábamos, que aquí entonces ahora sí entramos en el final, esta segunda parte, la lección número uno sobre la primera unidad curricular del curso Marx autor. En tanto, explicar por qué aparece esta diferencia. Y aparece esta presunta identidad entre la filosofía de Demócrito y Epicuro,
se expone precisamente por este afán especulador de Hegel en las lecciones de historia de la filosofía, ¿no? De Hegel, evidentemente. Este joven de izquierda, pues efectivamente revolucionario, que no se puede acomodar en el Estado prusiano, por portarse mal, por supuesto. Este niño come candela, este joven burgués come candela, que era Carlitos Marx. Pues bueno, eh, ve en las lecciones de filosofía del maestro, del filósofo de la época, que sería Hegel en este momento de su juventud, un afán especulador, un afán universalista que hace invisible a los ojos de Hegel esta diferencia que existe. Hegel hace una presuposición, positiviza la idea de átomo que produce Demócrito en la época pre-socrática y hace esta identidad presunta con la idea de átomo de Epicuro post-aristotelismo, ¿no? En la época helénica. Entonces, el error hegeliano es precisamente esta forma de ver el curso del espíritu, de la idea, de cómo se va moviendo el devenir de la idea y no se da cuenta de esta micrología, de este microcosmo, de esta diferencia. Entonces, lo que se viene, lo que pretende Marx es exponer precisamente la diferencia entre estos dos conceptos, la idea de átomo en Demócrito y la idea de átomo en Epicuro, y mostrar que hay una diferencia. Y por lo tanto es necesario ir al objeto específico con la diferencia específica. Aquí Marx empieza a mostrar un carácter de una teoría que a Marx lo acompañará hasta el final de sus días, hasta el final de su obra académica, y es justamente esta: una diferencia, comprender las diferencias, tratar de ir al objeto específico y comprenderlo en su diferencia específica. ¿Qué es diferencia específica? Bueno, que Demócrito efectivamente es un filósofo de la naturaleza, es un filósofo que busca la verdad, solo y únicamente la verdad, que no le interesa en este sentido la naturaleza del hombre, la libertad, no le interesa la sociedad. La filosofía solo va en búsqueda y en construcción de la verdad. La verdad no tiene una conexión con lo bueno ni con lo bello. La verdad solo está en el ámbito de lo cognoscitivo, del episteme, y por lo tanto la ciencia está separada del desarrollo del hombre. Y por lo tanto Demócrito entraría en la categoría de physikoi, tal como Aristóteles los llama. Demócrito entonces busca, a partir de la aistesis, a partir de la sensibilidad, podríamos llamar en términos modernos, ¿no? A partir de la conexión con lo sensible, esta idea que es el fundamento de lo real. Y este fundamento de lo real permitirá alcanzar la verdad. Para el señor de Epicuro, y aquí consiste la diferencia, no, a pesar de que se fundamenta en Demócrito, Demócrito podría ser su antecedente, no es su maestro. Porque Epicuro lo que está buscando es una filosofía social, para a ojos de Marx, cuidado con esto. No estamos hablando que esto es así. Así como lo lee Marx, esta es la lectura, la interpretación marxista. Entonces Marx ve en Demócrito un filósofo de la libertad, un filósofo de la autoconciencia, un filósofo de la subjetividad. Y por lo tanto, Epicuro, en el fondo, lo que está pensando es que la física fundamenta la libertad, que la física fundamenta la ética. Entonces, en el fondo, el problema no es el propósito, la causa final de la teoría de Demócrito del átomo, no es la, la verdad, es la libertad, es la ataraxia, es acceder a esta trascendencia, y esta trascendencia se logra precisamente cuando hay un reconocimiento de la individualidad y de poder superar esta finitud. Entonces, aquí está la micrología de comprender que estas dos teorías, a pesar de que tienen el mismo nombre, no se tratan de lo mismo. Una está hablando del átomo como partícula física que busca la verdad, y otra está buscando la partícula física que es el primer movimiento de la libertad. Y por lo tanto, el gran Hegel se equivoca en sus lecciones de filosofía al no mostrar esta diferencia, al no poder comprender que hay una filosofía del hombre y de lo social
en Epicuro. ¿Cómo introduce Marx esta noción de átomo? Bueno, que el átomo de Demócrito hay dos movimientos, y para el átomo de Epicuro hay tres. Los dos primeros que reconocen Demócrito, ¿no? Que es el movimiento de rectilíneo uniforme, podríamos llamar, para recordar la física de cuarto año, y cuando estallan, que caen y se repulsan. Entonces hay dos movimientos para Demócrito en el átomo, y a ese movimiento haría crear todo lo que es físico. Es la idea fundamental que sostiene lo físico. Por eso es un fisicoide, ¿verdad? Está buscando el arqué de la naturaleza. Pero para Demócrito, si bien es cierto, esta teoría es sólida, es inconsistente, porque si el átomo siempre cae de la misma forma, de la forma rectilínea, pues entonces no habría diversidad. Aquí está la introducción de la primera cuestión epicúrea, es la necesidad de uniformidad, la necesidad de la multiplicidad. Si el átomo cae rectilíneo y se repulsa solo al caer, al llegar al vacío, no habría multiplicidad, solo habría uniformidad. No habría manera de que los átomos se chocaran de maneras diferentes. Entonces, y crearan diferentes cosas de diferentes proporciones, que es lo que vemos, además constatamos en la naturaleza. En la naturaleza tenemos una multiplicidad, ¿no? De formas, de colores, de densidades. Entonces, para Epicuro, si bien es cierto, hay múltiples átomos, por supuesto que sí, esa multiplicidad solo es posible en la medida en que el átomo decline. Es decir, tiene que haber un tercer movimiento que además es específico de algunos átomos. No pueden ser todos los átomos, no pueden declinar porque sería uniforme también, sino que hay átomos que pueden ganar, y aquí entonces el fundamento o la lectura hegeliana, autoconciencia, ¿no? Esta individualidad de un átomo que puede reconocerse y declinar, y genera o introduce el caos en ese orden rectilíneo, uniforme que tienen los demás átomos, hace que empiece a introducirse el caos, que empiece a introducirse la disrupción, y por lo tanto aparezca el orden que podemos constatar en las cosas. Es decir, para Epicuro, según Marx, este átomo que puede declinar, este átomo que puede ser disruptivo, este átomo que tiene conciencia de su individualidad, puede cambiar su curso, y al cambiar su curso introduce una nueva cosa que crea el orden establecido. Y este caos no es más que, primero, la conciencia de la individualidad, y segundo, la autoconciencia. La física entonces fundamentará la libertad, porque este primer concepto, si bien es cierto, no es el concepto más absoluto, más potente, más firme de la libertad, del concepto de libertad, es un inicio. Y aquí para Marx, indica que Hegel está tratando de contrarrestar, está tratando de suprimir este concepto tan fundamental que introduce Epicuro en la historia de la filosofía, en la historia del desarrollo de la lógica, ¿no? La historia del desarrollo de la idea verdadera, ¿no? La idea verdadera solo es verdadera en la medida que se expone y se explana, se desarrolla en cada una de sus individualidades. Y Epicuro introduce algo fundamental para la historia de la libertad, la historia de la idea verdadera, la idea absoluta, que es precisamente este concepto de autoconciencia, y este concepto de declinar, de no seguir el camino rectilíneo, que produce precisamente todo lo que es. Entonces, este caos, esta autoconciencia que produce caos, es justamente lo que a Marx le interesa a Epicuro, y por lo tanto hace que Epicuro sea un filósofo no de la naturaleza, sino un filósofo de la libertad. Entonces, aquí, para Marx, está la sustancia de Epicuro, la diferencia que distingue a ambas filosofías, a ambos conceptos, a ambas teorías que se dan en la época presocrática. La teoría del átomo, insuficiente porque no contiene
a ojos de Epicuro, la autoconciencia y la declinación del átomo, y en la época helenística entonces este concepto, que además viene a pelo, que además viene en constancia, en armonía con la época de la filosofía helenística. La filosofía helenística es una filosofía del repliegue, ¿verdad? Todas estas filosofías, además que son, son los herederos de los socráticos menores, de toda la filosofía de Sócrates, por eso es podríamos decir post-socráticas, ¿no? Son filosofías post-socráticas, en vez de post-aristotélicas, post-socráticas. Las filosofías pre-socráticas y post-socráticas. Epicuro, los estoicos y los escépticos, todos nacen del mismo árbol que será en los socráticos menores y por supuesto la raíz o la semilla de todas estas filosofías, de este florecimiento de estas filosofías que sería Sócrates. Y evidentemente no solo la idea de la subjetividad, la discusión sobre la felicidad y sobre si hay un bien objetivo absoluto, sería entonces el fundamento de todas esas filosofías, ¿no? Unas filosofías que son del repliegue, de la subjetividad, de la individualidad, en donde no importan las conclusiones firmes, rigurosas, ¿no? La resolución a todos los problemas. Ya eso se dio con Aristóteles. Ya hablaremos del post-aristotelismo, que sería el punto último de esta unidad, sino más bien de que estas filosofías se constatan, se determinan, ¿no? Se caracterizan precisamente por esta introspección a la vida individual de cada sujeto. Ya no importa, no hay grandes empresas, no hay grandes conquistas, no, ya no, ninguna persona en la época helenística, ni un epicureo, ningún estoico, ningún escéptico, se planteará el sistema de toda la filosofía en general. No, ninguna de estas escuelas formará a sus filósofos pensando en que hay que hacer la filosofía del imperio o hacer la filosofía de la totalidad del cosmos, ¿no? Sino más bien a pensar, a retrotraerse en la individualidad de cada hombre. Lo que importa es mi vida, ¿no? Estamos hablando de la época en donde está el imperio macedonio, en donde está el imperio de Alejandro Magno, en donde está esta cosa que se deshace, ya las ciudades estado se han venido abajo y hay un dominio total de todas las ciudades estado. Entonces la individualidad se ha perdido y más bien lo que hay es una universalidad expandida, ¿no? Se ha convertido, el cosmos se ha abierto y ahora llega desde casi el Asia Menor hasta el Mediterráneo. Entonces ya la tierra conocida, ya somos prácticamente iguales, hablamos casi la misma lengua. Definitivamente el cosmos se ha hecho tan grande que lo que hace falta es retrotraerse y sumergirse en la individualidad. Y por lo tanto, los estoicos, los epicúreos y los escépticos serán filosofías de lo que importa es mi vida. Lo que importa es lo individual, la relación que yo tengo con Dios, la relación que tengo con la religiosidad, con mi escuela, con mi forma de vivir. No es una época de quiero conquistar el mundo, quiero que mi polis sea la mejor, quiero ser el mejor de mi polis. Es una época completamente individualista en este sentido, ¿no? Entonces aquí de lo que se trata ni siquiera es de una obediencia a un Dios, de convertirte en el mayor teólogo, en el mayor filósofo. Aquí lo que importa es vivir, es una filosofía, son filosofías prácticas también, son filosofías que se dedican a hacer casi una medicina, ¿no? Son filosofías médicas en este sentido, ¿no? Filosofías que casi rayan en la medicina, ¿no? Casi que son dietas para alcanzar la imperturbabilidad, para alcanzar el liberar al hombre del dolor, el alejar el dolor, el conseguir la mayor alegría, el potenciarse. Ahí no importa, aquí no importa si la sociedad, aquí no importa el espíritu de la época, aquí no importa la historia, aquí no hay grandes empresas. Aquí lo que hay que vivir la vida y lo demás es exceso. Aparece, o sea, esta es la concepción, estas tres filosofías conducen, concluyen que somos ciudadanos del mundo. Ya ni siquiera la nacionalidad, ya ni siquiera hay un chauvinismo, ¿no? Por ser ateniense o ser aquello, o nada de esto. Se trasciende aquello.
aquello es una individualidad, una idea ilusoria, algo que te va a arrastrar seguramente a la preocupación, a la ansiedad, a la expectativa, cuando de lo que se trata es justamente de liberarse al hombre. Precisamente en este sentido es que a Marx le interesa Epicuro, porque Epicuro es el filósofo además que tiene una teología negativa, en donde los dioses no importan, en donde los dioses más bien tienen que ir en consonancia con el sentir del hombre, y los dioses deben debe producir la religión, la divinidad debe producir la alegría a los hombres, ¿no? Epicuro será el filósofo que en vez de buscar gloria, no o perfección en los dioses más altos, busca a los dioses que más bien ayudan a los hombres. Por eso para Marx, leyendo a Epicuro de esta forma, Epicuro estaría más de acuerdo con la divinidad de Prometeo, aquel dios que dio a los hombres el fuego, ¿no? Y que prefirió sufrir este desconsuelo de que un cuervo le picara el hígado todos los días, a ser un hermeneuta, a ser un hermenéutico. Y aquí, vaya dicho sea de paso, el insulto a una corriente filosófica, pero estoy hablando de Hermes, cuidado, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. De la característica que tiene Hermes de ser el mensajero de Zeus, ¿no? Aquí Marx fue influenciado, ¿no? Por esta diferencia, por esta micrología de la época de la filosofía de Epicuro, una filosofía de la libertad, pues entiende que Prometeo tiene mayor capacidad de ser el dios, el primer mártir de la filosofía, porque es un dios, es alguien que perfecciona la filosofía, perfecciona a los hombres, es una divinidad que perfecciona a los hombres, y no es un perro obediente, ciego, de mensajero de Dios. Entre Hermes y Prometeo, pues Prometeo es un dios más epicureáneo, ¿no? Un dios que perfecciona a la humanidad, que acerca a la humanidad a su perfección, a su alegría, a su desarrollo, y no un Hermes que, a pesar de ser el mensajero de Zeus, lo obedece ciegamente e intenta interpretar, ¿no? De lo que se trata es interpretar y de mandar los mensajes y ser obediente a los dioses, cuando el otro es rebelde y el otro introduce el caos y permite la mejora de la sociedad, ¿no? Para Epicuro, los dioses tienen que seguir el ejemplo de Prometeo. El hombre que efectivamente es libre, el hombre que puede dominarse a sí mismo, el hombre que vive su vida con la ataraxia, pues efectivamente es un hombre que desearía a Prometeo como Dios y no a Hermes, no ser un obediente servidor. Y de esto se trata precisamente la filosofía de Epicuro, de esto se trata precisamente la filosofía de la libertad de Epicuro, que está tratando de liberar al hombre, tratando desde su individualidad, desde su autoconciencia, reconocerse como la potencia individual e introducir esta diferencia en la totalidad, en la multiplicidad. Y por eso estas filosofías son efectivamente eh, introspectivas, apuestan a una construcción de una moral individual, a una construcción de una moralidad privada, en donde no es necesaria la política, en donde no es necesaria las grandes tesis, la gran libertad. No hay que ser el espíritu absoluto. De lo que se trata es de vivir la vida individual, de tratar de hacer las cosas que te realizan, y por eso precisamente son filosofías que casi son medicina, ¿no? Son consejos prácticos para vivir una vida cerca de la ataraxia. Dice además Marx que justamente ese afán de acercarse a los escépticos de Hegel es justamente lo que evita que Hegel no pueda ver la micrología que hay en Epicuro. Fíjense que la filosofía de Kant está muy influenciada por los estoicos, casi literalmente toma las categorías estoicas Kant. Y Hegel, tratando de intentar, ¿no?, deslastarte siempre del viejo maestro, del gran filósofo de Alemania,
pues bueno, se acerca a los escépticos. Los escépticos, exacto. Los escépticos son la escuela para Hegel del desarrollo no solo de la ciencia moderna, sino de la episteme moderna. La episteme moderna se sostiene en los escépticos y hay una dialéctica que además no hay una resolución final y por eso ama tanto. Es tan negativo, la negatividad de los escépticos para Hegel es fundamental y por eso se queda en esta escuela. Y para Marx, que vea a los dos viejos maestros de toda Alemania, de esta nación, pues bueno, piensa que Epicuro en realidad es el hombre de la libertad precisamente por esta característica que tiene de que la verdad es muy importante pero no fundamental y lo fundamental es la vida material, la vida individual, de cómo se contiene, de cómo se perfecciona y este perfeccionamiento se da precisamente por ese devenir de la física a la epistemología y o a la lógica, ¿no? De la física a la lógica y de la lógica a que la lógica es episteme, ¿no? De la física a la episteme y de la episteme o en términos antiguos lógica y de la lógica a la ética. Para Marx este es el devenir y que el propósito final es este, la libertad, la autoconciencia, la liberación del hombre del dolor, acercarse a la ataraxia y que lo que importa y lo fundamental es la vida material del hombre, la vida individual del hombre, qué hacer con la vida y no con valores que más bien pervierten, con morales que vienen de afuera, que son exteriores y que justamente empastelan esta vida individual. Queda por entonces comprender la última parte de esta gran clase, de esta larga clase, que sería el post-aristotelismo. Y este post-aristotelismo se tiene que entender como el drama de la sucesión. Es decir, ¿qué ocurre después de una gran filosofía que pretende sistematizar todo? Aristóteles fue el gran sistema de la antigüedad, precisamente porque recoge toda la discusión antigua de por sí. Ustedes ya lo saben, las fuentes de la antigüedad solo se pueden recoger, se pueden constatar en Platón y Aristóteles. ¿No? Son los dos grandes filósofos, pero Platón en la forma en que utilizó para expresar su filosofía, que fue en diálogo, no hubo esta sistematicidad rigurosa que sí la tienen los tratados de aristotélicos. ¿No? Si bien es cierto, por ejemplo, en Sofista hay una analítica del ser en donde recogen todas las teorías del ser, en el fondo lo importante ahí es la teoría misma, la episteme misma y no la forma de recoger la idea. Y para Aristóteles, si bien es cierto, también coincide con su maestro, ¿no? Amigos de la verdad, pero amigo de la verdad más que de Platón, si bien es cierto, es verdad que hay que recoger la idea, lo que importa es la idea del ser, también importa cómo lo recojo y cómo sistematizo, cómo organizo a cada uno de esos filósofos para administrar esas teorías, para comprender esas teorías. Y por eso el libro Alfa de la metafísica, con la analítica del ser de Sofista, pues tiene del cielo a la tierra, ¿no? También una forma de hacer filosofía, pero bueno, no importa. En todo caso, aquí lo importante es que Aristóteles es el gran sistematizador de la filosofía antigua, recoge y le da un orden, ¿no? Además con un orden propio de sus propios sistemas que permite articular las cosas y articularlas, podríamos decir que esa es la primera gran historia de la filosofía, sin la conciencia de historia, ¿no? Ya lo sabemos, los que vieron Hegel entienden lo que estoy diciendo, pero aquí el punto es que pareciera que Aristóteles, justamente por recoger toda la historia, por recoger de manera sistemática los problemas, trata de responderlos y dar sentencia final rigurosa y con aplomo de todos los problemas. Es decir, se acaba el proceso especulativo, se acaba todo, ya tenemos la verdad hecha, ya escrita. Y lo que viene después de la muerte de Aristóteles es la descomposición del mismo sistema. Y es lo que pasa, ¿no? El liceo no dura más que la academia, ¿no? Cosa tan extraña, siendo Aristóteles más sistematizador que Platón. Platón se sostiene más en el tiempo y eso habla también de la vigencia y el poder que tiene una filosofía. Y definitivamente aparece entonces que la pregunta que aparece después de un post-sistema, después de una época tan larga donde hay un sistema que lo recoge todo, es que ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo se renueva la filosofía? ¿Cómo se renueva el pensar? ¿Cómo se renueva esa especulación? ¿Cómo se renueva? ¿Cómo pensamos? Nos pensamos a nosotros mismos. Y por eso es tan particular el entorno helenista para Marx, por eso Marx entra allí, porque está viéndose a sí mismo,
¿no? Es un reflejo histórico de lo que Marx está viviendo en vida, que es qué va a pasar después del gran sistema que recogió todas las discusiones modernas. Y está hablando, por supuesto, de Hegel. Hegel es para Marx lo que fue Aristóteles para Epicuro, un filósofo que cierra todas las problemáticas, que pareciera que ya no hay más nada que hacer y lo que hace falta es recopilar, expandir, hacer estas micrologías, ¿no? Hacer estas micrologías, hacer diferencias. Y pareciera que este sistema, este drama de la sucesión rompe con la vida, habla de una vida que o emerge y aparece algo nuevo y potente, o lo que hay que repetir incesantemente y ya no hay vida, ¿no? Lo que hay es un constante repetir. A ver, esta idea de ya se dijo toda la verdad y por lo tanto ya no hay nada que decir, ¿no? No hay nada nuevo sobre el sol. Bueno, si eso fuera cierto, pues entonces no habría necesidad de filosofía, pero no habría necesidad de problemas. Ya la vida estaría resuelta, ¿no? Y lo que nos enseña la historia es que nunca la vida está resuelta y que siempre toma cursos diferentes, tendencias y movimientos distintos. La vida humana y aparecen pandemias y aparecen golpes de estado y explotan guerras o aparecen sequías. Bueno, esto es lo que a Marx le interesa. Le interesa es cómo comprender la filosofía en su tiempo. Entonces traslada aquello para acá y ve en cada escuela una forma de hacer la derecha y la izquierda no es más que un desenvolvimiento de los estoicos y de los escépticos, ¿no? Y cómo tiene que aparecer una filosofía que irradie, que rompa, que disrompa este continuo, este movimiento rectilíneo uniforme. ¿Para qué? Para que cree un caos y aparezca un nuevo orden. Entonces, si no aparece esto, la filosofía está condenada a repetir, a condenada a ser a hacer doctrina, ¿no? A condenada a hacer obediencia, a hacer una repetición catecista de las grandes obras, de los grandes pensadores y de las grandes líneas de pensamiento, y pareciera que ya no hay que salir, ¿no? De lo que se trata entonces es de organizar, de ordenar, pero no de crear nada nuevo, de pensar nada nuevo, de producir algo nuevo, una episteme nueva o una verdad nueva, ¿no? Pareciera entonces que se acaba la vida humana y esta muerte de la vitalidad para Marx es lo que está negado. Esto es lo que más le interesa a Marx, comprender cómo tiene que haber un proceso dentro de la vida, dentro de la autoconciencia, que es el inicio de la libertad para Marx, en esta micrología que consigue entre Epicuro y Demócrito, para pensar lo nuevo, para abrirse a una nueva forma de vida. Y no es repitiendo ni lo que dijeron las escuelas, sino es pensando la vida. Y ahí entonces empieza a formar este concepto de praxis. Ya desde el principio Marx entiende que la vida no puede ser repetir, que no puede ser obedecer y que tiene que haber este componente caótico que introduce la autoconciencia para que el movimiento no sea rectilíneo uniforme.